Aguardamos un ratito a ver si viene ahí. Bueno, vamos a ir arrancando despacito, ¿sí? Es la última clase que vamos a tener en el año. La clase que viene va a ser un repaso sobre las unidades que dio el ingeniero Duarte y el lunes vamos a repasar lo que di yo, o sea, primero y segundo principio. Así que tenemos para trabajar un poquito. Yo solamente voy a adelantar un solo tema más, o sea, hemos decidido, como les decía el otro día, dar dos ciclos nomás, o sea, el ciclo de Carnot y el ciclo Otto que se los voy a presentar hoy, que es muy sencillo. Vamos a trabajar sobre un par de ejercicios, dos de los tres están, así que lo vamos a hacer. Ya así que con esto resolvimos todos los ejercicios de la guía y es muy probable que mañana o pasado toda la clase, las que les di, las ponga todas bajo un solo. O sea que si ven la modificación en el campus, no es que le saqué nada, sino es que puse todo en un solo archivo para que le quede más cómodo. El Se le desarrollo, como cortó, fui profe. recortando, a ver si... Ah, ahí está, ¿ves? Eso le iba a pedir justo que me digan si me escuchaban. Bueno, voy a tratar de moverme en lugar así, vamos a ver si voy a ir al lado del modem, si no, vamos a ver cómo la piloteamos. Un segundo, voy a ir al lado del modem. Profe, Hola, ¿me escuchan? ¿Me ven? Digo, ¿ven la pantalla? sí, se ve la pantalla, profe, y se le escucha. Bien, ahí Sí, se escucha. estoy pegado al modem, así que por eso los dejé un ratito. Bueno, les decía solamente que este, vamos a terminar hoy con segundo principio, eh, abordando un poco el tema de ciclos, un ciclo en particular, o sea, estuvimos viendo hasta ahora el ciclo ideal de Carnot, y ahora vamos a ver un poco el ciclo idealizado, ¿sí? El ciclo Otto. Hay otros ciclos que no, lo van a ver ustedes en el transcurso de las materias correlativas del área, o sea, termodinámica técnica y máquinas térmicas, sí, en algunos casos, o termodinámicas en la otra. O sea que, pero con el inicio, ¿sí?, de los fundamentos básicos se van a ir a esos espacios, ¿no? Bueno, como les decía, vamos a ver el ciclo Otto, ¿sí? La mayoría de las máquinas que ustedes ven habitualmente, como los automóviles, camionetas, camiones, etcétera, tienen una máquina térmica bajo el capot, que sería un motor, ¿sí? Es una máquina térmica, y por lo general, sí, por lo general, responden en el 99%, ¿no? El estudio termodinámico de esa máquina describe lo que se conoce con el nombre del ciclo Otto, ¿sí? El ciclo Otto fue descubierto se denomina así, ¿sí? Debido a que en el siglo XIX, al final del siglo XIX,
un ingeniero alemán de apellido Otto descubre, inventa, enuncia este ciclo, ¿no? Este ciclo se lo conoce también con el nombre de ciclo, o responde a las máquinas de 4 tiempos, o motores de 4 tiempos, ¿sí? Y está pensado para que funcione con gas, ¿sí? Formado por gasolina, por nafta pulverizada y aire, uno como combustible y otro como comburente, tal es así que todo lo que ingresa dentro de lo que se denomina cámara de combustión, ¿sí? Es un gas, ¿no? Es un gas. Nosotros vamos a considerar en esta clase, ¿sí? El gas que ingresa, si bien está compuesto por estos compuestos, se comporta como un gas ideal, ¿sí? Como un gas ideal. En los gases reales hay que hacer algunas correcciones que en realidad escapan a esta materia, pero no te queda muy lejos, ¿eh? No crean que estamos ocultando demasiadas cosas. Lo vamos a representar en un diagrama PV como todos los ciclos, ¿sí? He decidido representar todos los ciclos en diagramas PV, es decir, es una manera de representar, ¿sí? Las transformaciones y los ciclos en diagramas, ¿sí? En distintos diagramas, pueden ser en SB, en HB, o sea, en diagramas entálpico-entrópico, pero nosotros en esta en física 2 vamos a ver en PV. Ya vas a ver que se hace una gran simplificación sabiendo que las coordenadas cartesianas siempre van a ser presión-volumen. Como podés ver, se distinguen básicamente estos 5 puntos, ¿no? 4 puntos dispuestos de esta manera y uno un poquito al costado. ¿Qué significa esto? Significan básicamente el ciclo corresponde al que queda encerrado en esto acá. Fíjate que va siempre para el mismo lado, ¿no? O antihorario. Esta está mal puesta, mirá vos, todos los días miro. Esta está mal puesta, esta va para abajo, perdón. Y esta va para abajo, esta sube, sube, baja, sube, sube. O sea, el sentido sí es horario, es decir, que el sentido es positivo. Y esta sí va para un lado y para el otro, o sea que se anula. Por eso el ciclo sería esto acá, ¿no? Ya que esta y esta se anulan entre sí. Ya lo vamos a ver mejor. Decirte que este ciclo está compuesto por 2 isócoras, ¿sí? Las isócoras eran las transformaciones que se describían cuando el volumen era constante, ¿sí? Una en aumento de presión y otra en disminución de presión, ¿sí? Y 2 adiabáticas, ¿no? Las adiabáticas, como te decía recién, ¿ves? Voy a hacerte todo decía cuando se cortó, ¿no? Que iba a poner todas las clases en en un solo power, y voy a atender estas correcciones, que si bien la verdad que me fijé esta mañana y no advertí que estaba al revés. Pero bueno, son 2 isócoras que acá va desde este estado subiendo la presión y desde este estado bajando la presión y aumentando el volumen, ¿no? Es decir que podemos decir que en el ciclo Otto, como primera definición, es un ciclo que está comprendido entre 2 transformaciones adiabáticas y 2 transformaciones isocóricas, ¿sí? Decíamos acá, escribimos lo que dijimos recién, ¿sí? Que vamos a ver a continuación el ciclo Otto, ¿sí? Vamos a ver el funcionamiento del mismo y vamos a ver también el rendimiento de este ciclo, ¿no? Vamos a hacer un estudio del rendimiento. Acá encontré una simulación donde más o menos me interesa que analicemos rápidamente esta HIPS que pude encontrar. Fíjate que, como decíamos, son de 4 tiempos, es decir, 2 adiabáticas y 2 isocóricas. Nosotros vemos que ingresa, ¿sí? Ingresa el fluido a comprimir, en realidad es la mezcla, estalla en algún momento, ¿sí? Se hace la fuente caliente y disipa por el otro lado. Ingresa la mezcla rica y sale la mezcla quemada, ¿no? Pero ¿qué me ha entregado a mí? Me ha entregado un trabajo de manera tal que yo pueda hacer que esto se mueva y gire, ¿no? Que esto se mueva y gire. Es importante que podamos tener, como decía yo cuando te presentaba lo que era una máquina térmica, tener en cuenta a qué hacemos referencia cuando hablamos de un ciclo. Lo que estamos queriendo que es demostrar que a través de un ciclo térmico, termodinámico, vamos a obtener trabajo. El trabajo es eso que se genera por un mecanismo vía la manivela,
que se genera para que esto dé vueltas, ¿no? Para que yo pueda considerar que el trabajo, como en la física mecánica es fuerza por distancia, bueno, me genera justamente una fuerza que hace correr esto para un lado cíclicamente y para el otro, ¿sí? Y en las ruedas de mi auto yo puedo tener fuerza y transitar cierta distancia. Estoy haciendo un poco una analogía de lo que quiero que más o menos vayas formando, ¿sí?, en tu cabeza cuando estamos desarrollando esto, ¿no? Los procesos térmicos del ciclo Otto son los procesos que vamos a analizar. Vamos a ver que son 6 etapas, ¿sí? Son 6 etapas y 4, pero son 4 tiempos. Y ahora vamos a analizarlo un poquito mejor, ¿sí?, a esto que te acabo de decir, ¿sí? Más o menos se escucha, se ve, por favor. Sí, profe, hasta ahora bien. Sí, profe. Genial, genial, genial. Bueno, entonces estoy tranquilo. Por ahí digo, capaz que estoy hablando solo. Bueno, como te decía, ya vamos a analizar un poquito mejor, pero me interesaría, y lo hice al propósito, al apunte de esta manera, ver que pensá en esto, ¿no? Que al principio sí es como un pistón, eso se llama un émbolo, que admite la mezcla de manera tal que la mezcla donde imagínate que entra ahí un gas, ¿sí?, que tiene potencialmente una energía interna, una energía química, que es lo que yo pago en el surtidor, ¿sí? O sea, esa energía que yo pago en el surtidor tiene una energía dentro, ¿no?, que no me produzco trabajo, no me produce ningún tipo de trabajo hasta que entra, ¿sí?, a mi motor, en una etapa que se llama etapa de admisión. Una válvula, acá hay unos detalles un poquito más técnicos, ¿sí?, abre permitiendo la entrada de la gasolina, el combustible, etcétera, ¿sí? Y al final de esta etapa la válvula se cierra, ¿sí?, para comprimir todo, ¿no? La primera etapa entonces de admisión, y lo vamos a considerar como 0,1. Fíjate que lo que estuvimos viendo recién no le puse ningún número al propósito. Después vamos a ver el 1,2, ¿sí?, que es una compresión adiabática, es decir, que esa compresión adiabática ya te estoy dando la pauta de que es una transformación adiabática. A pesar de que se comprime, ¿qué pasa cuando se comprime? Aumenta la presión y disminuye el volumen, ¿no? O sea que se comprime. Pero hasta ahora, como decíamos, la mezcla del combustible y el comburente, ¿sí?, la gasolina, el aire, etcétera, todavía no me han aportado ningún trabajo, ¿no? La tercera etapa, sí, la 2-3, fíjate que hicimos 1-2-2-3, es la explosión. Acá le puse la bujía, en realidad hay una ignición, una fuente caliente. Esta es la fuente roja que nosotros ponemos arriba en nuestro esquemita de máquina térmica, ¿no? Acá se genera, ¿sí?, la entrega, ¿sí?, la entrega térmica, ¿sí?, del combustible que vos pagaste en el surtidor, la entrega, ¿sí?, en este instante, ¿no?, donde la bujía, en este caso, ¿no?, produce, ¿sí?, un foco caliente que hace que detone, ¿sí?, esa mezcla comprimida, y todo el combustible, ¿sí?, entregue su energía interna, su energía, ¿sí?, toda ella, ¿sí?, al mecanismo, en realidad, al émbolo. El 3-4 es la expansión adiabática. Hay una corrida del pistón, es como que explota y está controlado de manera tal que se agranda ese sistema, ya que es un sistema elástico, ¿no? Se agranda como consecuencia del desplazamiento del pistón, ¿sí? Y está de otro color. ¿Por qué? Porque es el único proceso que me entrega trabajo. Fíjate vos que el motor, la máquina térmica es recontra, tiene muy mal rendimiento, si querés una mala eficiencia, porque todos los demás, las demás etapas, la 0,1, la 1,2, la 2,3, la 3,4, perdón, la 2,3, están para que solamente detone y me entregue trabajo en esta etapa, en la expansión adiabática. Es la única que me entrega un trabajo positivo, ¿sí? Y fíjate vos qué tan usuales son los automóviles. Es toda una discusión esto, ¿no? Pero bueno, yo soy ingeniero mecánico y tengo la camiseta de estos motores. Seguramente el ingeniero Duarte tendrá más la camiseta de los motores eléctricos. Y está bien, y es una discusión que se da en el mundo. Y hay una última etapa, ¿sí?, que es la 4.1,
perdón, la anteúltima etapa, que es la 4.1, que es un enfriamiento isocórico. Fíjate qué pasa acá. Se abre una válvula, se abre una puertita, cuando digo una válvula, ¿sí? Y sale el gas que ya entregó su energía, que ya aportó su trabajo útil, ¿sí? Y disipa y se enfría. Acá estaría como la fuente fría, comienza la fuente fría, el Q2 de nuestro esquema de máquina térmica, ¿sí? Y digamos que se abre la válvula de escape y escapa esos gases ya quemados, ¿no? Por último hay un barrido, ¿sí? Una válvula de escape abierta, ¿no? Hay una expulsión, y hay una carrera 1-0, arrancamos, fíjate, con 0-1 y cerramos con 1-0, que el 0-1 y el 1-0 se anulan entre sí porque uno admite y otro expulsa o barre, y entre sí es como que ofrece una misma acción, pero una positiva y otra negativa. Bien, esta diapositiva, desprofeso, la armé así, la pensé así, para comentarte, ¿sí? Cómo coloquialmente, o sea, habladamente, ¿sí? Lo que es una máquina térmica que describe este ciclo Otto. Ahora bien, si entendiste algo de esto, me parece genial. Si no entendiste, o si te diste poco, también me parece bien. Y si no entendiste nada, no te preocupes. Vamos a ver qué pasa con esta otra, a analizar lo mismo, pero asistiéndonos, ¿sí? De, por ejemplo, una simulación. ¿Sí? Una simulación que me gusta armar y que por ahí a ver si sirve, ¿no? Imaginemos entonces ahora que tenemos un cilindro, como está acá puesto, horizontal, acostado, etc. Y este cilindro acá tiene un caño por donde ingresa, se llama la admisión, donde ingresa justamente el combustible y el comburente, ¿sí? El aire y la gasolina, ¿sí? Y ese combustible y comburente va a ingresar dentro de este cilindro, ¿no? Pero también vamos a poner, obviamente, el pistón, que este pistón es el que me va a... Vamos a pensar en un diagrama PV para ir haciendo todo a la vez, ¿no? Un diagrama PV. Entonces, fíjate que este volumen, ¿sí? Que estoy ocupando acá, este es el volumen y el combustible acá, y el gas, ¿sí? Va a ingresar acá. Acá se va a producir la detonación y esto debería ir para allá, generando el trabajo cíclicamente. Veamos, vamos a pensar que tenemos un volumen cero, como el que está indicado ahí, donde está dispuesto ahora el émbolo, ¿sí? Y vamos a pensar que ingresa entonces ahora la mezcla, ¿sí? O el gas, ¿no? El gas, fíjense que tiene un color que indica seguramente que esto es un gas rico que todavía con todo su potencial, con su energía interna, no me ha entregado ningún trabajo, ¿no? Me fui ahora, fíjate, del 0 al 1, si te fijas en la diapositiva anterior, tenía todo un relato de lo que era la admisión, que se abría la válvula, que ingresaba la mezcla, etc. Acá solamente vamos a pensar que va desde 0 hasta 1, ¿no? En el paso siguiente vamos a hacer una compresión. Esta sería la compresión adiabática, ¿no? Una compresión adiabática. Fíjate que en las compresiones adiabáticas nosotros sabemos, porque vimos la clase pasada, podríamos decir que es un proceso isoentálpico también, ¿no? Perdón, isoentrópico, perdón, porque es a entropía constante. Pero no te preocupes, yo te lo nombro porque por ahí lo señalé. Pero bueno, acá hay una compresión adiabática. ¿Qué significa? Que no hay intercambio de calor acá. No hay intercambio de calor. Se ha comprimido, la mezcla sigue estando del mismo color, es decir, que yo acá tengo un gas compuesto por el combustible, etcétera, pero que no ha detonado. En este punto 2, donde hay una compresión adiabática, ¿sí? Entró el gas, se comprimió el gas, esto se cerró, ¿no? Se comprimió el gas y está ahí como, digamos, la misma cantidad de gas que tenía en el estado anterior, pero mucho más comprimido, ¿no? Una densidad mayor. En este punto, ¿sí? Lo que se entiende es que hay una detonación, ¿sí? Entonces, hay una explosión de manera tal que, fíjate, esta es tu fuente roja, la fuente caliente, ¿no? Y si acá entra el Q1, acá entra el Q1, que esta energía es la que vos pagás, ¿sí? En el surtidor, es decir, para esto nosotros pagamos, para que pase eso, ¿no? Para que explote,
Y eso sería justamente, es una explosión que según Otto, ¿sí? Es como a volumen constante, o sea, una transformación, ¿sí? Isocórica. Hasta el punto 3, ¿no? El 2,3 es una explosión, ¿sí? Isocórica, ¿no? Acá hay una simplificación para no abundar, porque ya en la diapositiva anterior explicamos, ¿sí? Luego, en la 3,4, fíjate que está de verde, porque bueno, una vez que este es el único camino, la única transformación, acá sí puse bien la flechita, va para abajo, la única transformación en que yo tengo trabajo útil. ¿Sí? Todo esto está para que vaya el 3, para entregar, quien hace que la rueda de mi automóvil gire es esta transformación, solamente la 3,4. La 3,4. Bueno, una vez que llegamos acá, contento porque me ha entregado el trabajo de expansión, que fue lo que la repetición de los mismos mediante un mecanismo, y etcétera y demás, yo tengo, ¿sí?, el trabajo útil, ¿no? Este trabajo es importante para mí, ¿sí? En este punto, el 4,1, hay un enfriamiento isocórico, es una expansión isocórica. Fíjate, ¿qué es lo que pasa? Se abre una puertita acá y pum, sale el gas quemado. Una vez que ha entregado su energía en 4, de 4 a 5, que coincide con 1, ¿sí? Digamos que, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha liberado el calor porque se abrió la puerta acá, ¿no? Entró en azul y salió como en rojo, en este amarillo, ¿no? Entró en lila y salió como en amarillo. ¿Qué significa? Que bueno, se ha liberado, se ha enfriado bruscamente, ¿sí? Se ha enfriado bruscamente, ¿sí? Se ha enfriado bruscamente en un volumen mayor que ha sido luego de la transformación adiabática. Y ha disminuido bruscamente la presión, ¿no? Al abrir esta puerta, que es una válvula, se ha liberado gran cantidad, o la cantidad importante, ¿no? Después de la detonación, ¿sí? Esto ha aumentado el volumen, es decir que ha salido específico, ¿no? Y ha salido entonces el gas ahí, el gas quemado, ¿no? Y bueno, y después del 1 al 0, que también lo hemos estudiado, ¿qué es lo que pasa? Hay un barrido, ¿sí? Hay un barrido de escape, ¿no? Entonces fíjate que de este lugar, ¿no? Que va a coincidir con el 0, yo le puse 6 ahí, pero acá no lo señalé, pero en realidad es 1,0, ¿no? Entonces fíjate que estos se anulan porque a la admisión, y vamos para allá, pero al barrido de escape va para acá, es decir, que esto se anula, y ahora está más claro entender que el ciclo solamente me queda de esta forma, ¿no? Es decir, que en eso consiste lo que vamos a ver hoy, ¿no? Esta es como la presentación del ciclo Otto. ¿Se entiende algo? Sí, profe. ¿Se entiende algo? Buenísimo. Bueno, esperemos no embarrarla ahora. Bien. Bueno, acá decimos eso, ¿no? Que el trabajo realizado durante el ciclo es positivo, ya que recorre en el sentido de las agujas del reloj, es decir, en sentido horario. Y acá también dice lo que yo te acabé de decir, de que el 0 al 1 y el 1 al 0, estos se anulan entre sí porque primero va para un lado y después va para el otro, ¿no? Bien, vamos a ver ahora el rendimiento del ciclo Otto. Lo vamos a considerar ideal. ¿Qué significa ideal? Lo que vamos a considerar que es ideal, en la realidad, esto se dobla un poco, y acá se dobla, ¿sí? Me hubiese gustado hacerle un real, pero lo dudé, dije, no, quedémonos en esta materia con ideal. Es decir, no es que llega el pistón acá, pum, exacto, o sea, en la realidad se va abriendo mientras está llegando, o sea, hay todo un cruce de válvulas, que es todo un estudio, los ingenieros mecánicos dicen que con eso tienen que estudiar un rato, ¿no? Pero nosotros vamos a considerar como que es ideal, como que va así, a saltito, ¿no? Tac, abre, cierra, exacto, así como lo pensamos acá. O sea, como que las transformaciones son puras, ¿no? Son absolutamente isocóricas, absolutamente adiabáticas. Bien. El rendimiento del ciclo Otto, ¿sí? Como el de cualquier otra máquina, bueno, ahí hago el ciclo que estuvimos viendo recién, ¿sí? Vamos a ver que el rendimiento es el trabajo entregado sobre el calor absorbido. Eso venimos trabajando de lo que es máquinas térmicas, ¿no? De manera tal que nosotros podemos reemplazar el calor entregado, ¿sí?
como el calor absorbido menos el calor cedido, lo que nosotros decíamos Q2 y Q1, ¿sí? Sobre el calor absorbido, es decir, que acá no hay nada nuevo a lo que venimos viendo con el ciclo de Carnot, con el ciclo, con máquinas térmicas que veníamos trabajando anteriormente, ¿sí? Es calor sobre, es trabajo sobre calor recibido, ¿sí? O calor absorbido, dice acá, ¿no? El calor recibido, ¿no? Sobre el Q1 sería, ¿no? Sobre este Q. Bien, el calor, como vemos en este ciclo, está dado en dos lugares, ¿sí? Digamos, el intercambio de calor está dado en 2,3, en 2,3, que es el recibido, que es el fuente caliente, y 4,1, que es el fuente fría, ¿no? El 4,1, ¿no? El calor cedido sería acá, y el calor absorbido estaría acá. Bueno, justamente ahora ponemos directamente en función de esto sería como la teoría general, y esto es ya direccionado, ¿sí? El rendimiento para un ciclo Otto, ¿no? Como decíamos, es el calor cedido, es decir, el 4,1, acá en el numerador, y lo puse entre valor absoluto porque obviamente acá el calor va a ser negativo, para que no te confundas, pero ya te dije que cuando hablamos de rendimiento, tomá el valor absoluto. Y el calor recibido, si es el de la fuente caliente, el que habitualmente llamamos Q1, en este caso se va a dar acá, ¿no? La transformación 2,3. Vamos a considerar que la nafta, la gasolina, lo que sea, que ingresa acá es un gas ideal, ¿sí? Si vamos a trabajar de esta forma, entonces es todo mucho más sencillo. Por eso se llama ciclo Otto ideal. Si se llama ciclo Otto ideal por dos cuestiones, porque las transformaciones, como te decía, son puras, y además el gas que está haciendo uso, que funcione este ciclo, es un gas ideal, al que consideraremos ideal. Si sabemos que es un gas ideal, entonces el calor, ¿sí?, que se da en la fuente caliente, fíjate, en el 2,3, va a ser una transformación, nosotros vemos que es isócora, ¿no? Isocórica, ¿sí? Es decir, a volumen constante. ¿Y cómo sacábamos el calor cuando había una transformación isocórica? Era la diferencia de temperatura por el calor específico a volumen constante y por el número de moles. En el caso de la fuente fría va a ser exactamente lo mismo, nada más que nosotros vamos a trabajar ahora entre las temperaturas T1 y T4, ¿no? Es decir, que va a ser estas temperaturas. Ojo que estos no son isotermas, sino son adiabáticas, ¿no? Es decir, que acá voy a tener una isoterma, acá voy a tener otra isoterma. De hecho, son distintas las adiabáticas también ahí. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Y te animo a que lo vayas pensando. En la diapositiva que viene voy a ser un poco más específico. Bueno, es reemplazar este valor acá y reemplazar este valor acá. O sea, siempre es así. Yo por eso digo, si vos tenés un poquito la idea de lo que es este rendimiento, ¿sí? Después el ciclo que te pasen, vos vas a poder resolver muy sencillamente, siempre y cuando sean procesos ideales, ¿no? Bien, entonces, yo traigo de vuelta traigo de vuelta acá la expresión del rendimiento, ¿sí? Del rendimiento, y fíjate que acá va a ser el calor, entonces, va a ser el calor Q2, ¿sí? Es decir, en la fuente fría, perdón, y acá va a estar en la fuente caliente, ¿no? Va a ser en la fuente fría y en la fuente caliente. ¿De dónde salen estos valores? Como te explicaba anteriormente, ¿sí? Es reemplazar 4,1 acá y 2,3 acá, ¿sí? Es decir, 4,1 fuente fría, 2,3 fuente caliente, ¿no? Es decir, que lo único que hago es eso ahí, ¿no? Bueno, fíjate qué es lo que sucede en el numerador de esta expresión. Puedo tachar esto porque son iguales, o sea, el número es el mismo gas, o sea que tiene las mismas características térmicas, de manera tal que acá me va a quedar esta expresión solamente T4 menos T1 y T3 menos T2. ¿Sí? Esta por ahí puede ser la diapositiva un poquito más compleja, que te animo a que prestes atención, pero una vez que pasamos esta no vas a tener demasiado inconveniente.
¿Por qué? Porque fíjate que la transformación 1, 2 y 3, 4 son transformaciones de las que veíamos que son adiabáticas. Recordá, 1, 2 y 3, 4. ¿Sí? La 1, 2 sería esta y la 3, 4 sería esta. O sea, estas transformaciones son adiabáticas. ¿Sí? Es decir que, recordando, ¿sí?, que las transformaciones adiabáticas entre el estado 1, relacionando, como dice acá, la temperatura y el volumen con el exponente adiabático, y el estado 2, temperatura y volumen con el exponente adiabático, siempre digo esto, lo vimos allá por primer principio de la termodinámica, vamos a tener esta igualdad. Lo mismo vamos a poder hacer en estos otros dos estados, ¿sí? En la otra transformación, ¿sí? Vamos a tener entre el 4 y el 1 y el 3 y el 2. ¿Por qué? Porque fíjate que el volumen 2 y el volumen 3 son iguales, y el volumen 4 y el volumen 1 son iguales. De manera tal que a este sistema de ecuaciones, que son dos ecuaciones que me representan esas dos curvas, ¿vieron? La 1,3 y la 1,2, perdón, y la 3,4, ¿sí? Que son las adiabáticas, ¿sí? Si yo opero algebraicamente de manera tal de restar miembro a miembro estas expresiones, ¿sí?, me va a quedar lo siguiente, ¿no? Es decir, yo resto estas expresiones y me va a quedar esto acá, es decir, esto menos esto, y resto miembro a miembro, ¿no? Entonces acá me va a quedar T4 menos T1, y voy a sacar factor común acá, que B1 elevado al exponente adiabático el exponente adiabático del gas, menos 1, y acá T3 menos T1, o sea, resto este menos este, ¿no? T3 menos T2, perdón, ¿sí? Y saco factor común, ¿sí? B2 elevado a la gamma menos 1. ¿Sí? Esta expresión, ¿para qué me sirve? Bueno, fíjense, si yo opero algebraicamente de manera tal de poner esta en el numerador y el otro en el denominador, es decir, pasar esto acá y esto acá, me va a quedar esta expresión. ¿Para qué me sirve esto? Porque fíjate que esta expresión es la misma que esta expresión. Esta expresión es la misma que esta expresión, ¿sí? Esas dos expresiones, acá te hice digamos, un llamado, ¿sí? Para decir que esas dos expresiones son iguales. De manera tal que yo al rendimiento lo podría poner que va a ser igual al 1 menos este cociente, ¿sí? Este cociente con este exponente. De hecho, así se calcula, ese es el rendimiento de un ciclo Otto. Lo que pasa es que pocos te lo dicen de dónde sale. Bueno, ahora lo sabemos, ¿sí? Entonces, a ese cociente B1 sobre B2 se denomina relación de compresión, ¿sí? Y sustituyendo, como te decía recién, me va a quedar que la expresión del rendimiento va a ser de esta forma, ¿sí? Este sería el rendimiento de un ciclo Otto, ¿no? Este sería el rendimiento de un ciclo Otto. Reemplazo entonces este T4 menos T1, T3 menos T2, ¿sí?, por este cociente, ¿sí?, elevado a este exponente. Bueno, entonces ese sería, ¿sí? Si yo puedo poner acá B2 sobre B1, lo llamo R, ¿sí?, como decía acá, ¿sí?, lo llamo R, entonces me va a quedar esta expresión de esta forma, ¿no? De esta forma. Entonces, y operando, ¿no?, me queda de esta forma. Es decir, que R va a ser la relación de compresión y bueno, el exponente adiabático. Este valor, como te decía, lo utilizamos por ahí en un problema, por eso te lo traigo a cuento, ¿no? Vale decir que esto sería como lo último teórico, ¿sí? Creo, a ver. Sí. Que tengo para presentar, ¿no? Es decir, que ustedes me tienen que decir si algo han casado, algo han entendido, qué le pasa. Como siempre digo, tal vez no lo sepas, pero entender algo después uno estudia y aprende, ¿no? Pero si más o menos fuiste siguiendo de dónde sale y demás, yo ya estoy hecho. Sí, profe. Bien. Vamos a ver entonces un problema que voy a romper un poco el orden. Perdón, voy a romper porque voy a ir directamente al problema relacionado con ciclo Otto, que creo que lo hubiese tenido que organizar de otra manera, porque este es otro problema también de la guía.
Este ciclo de Carnot, es el último, perdón. Bueno, fíjense, un motor a nafta, ¿sí? Un motor a nafta, ¿sí? Significa que es un motor que es un ciclo Otto, ¿sí? Bueno, acá también lo dice, ¿no? Tiene una razón de compresión 6, ¿sí? ¿Qué era la razón de compresión? El R, ¿se acuerdan? Opera con un gas cuyo índice adiabático, es decir, el lambda, es 1,4. ¿Cuál es el rendimiento si está trabajando con el ciclo Otto que nosotros estuvimos idealizado? Y el rendimiento real es de 0,15. ¿Qué porcentaje de combustible se emplea en vencer las resistencias pasivas? A ver, ¿qué es lo que me interesa que sepas? En principio, ¿sí? El ciclo Otto idealizado, nosotros tenemos que saber, ¿sí? Que ya te da todo acá, ¿no? Te da la relación de compresión, el R, te da el lambda. Lo único que tenés que hacer es poner esto, ¿no? 1 menos 1 sobre R lambda menos 1. Es decir que nosotros de esta manera podemos sacar un rendimiento, ¿no? El rendimiento real también nos dice, ¿sí? El rendimiento real nos dice que es 0,15. Entonces, fíjate que el rendimiento, si esto andaría súper bien, el ideal para este ciclo idealizado, ¿sí? Es 6, que sería R, ¿no? 1,4 al menos 1, ¿sí? Si mal no hice la cuenta, esto me da 0,51. 0,51. Bien. El ideal, entonces, el rendimiento ideal para este ciclo Otto, lo mejor que me podría pasar es 0,51. ¿Sí? Ahora dice que hay un rendimiento que tiene, ¿sí? Que el rendimiento de una máquina, según el enunciado, es de 0,15, el real. De modo que se puede sacar el rendimiento final n mediante el producto de ambos. ¿Sí? Siempre que te den varios rendimientos, en cualquier máquina, puede ser una máquina hidráulica, ¿sí? No solamente una máquina térmica, una bomba tiene un rendimiento por su diseño, se me ocurre decirte de la involuta, ¿no? de la carcasa. Tiene un rendimiento hidráulico, un rendimiento por la pérdida de energía, de los rozamientos mecánicos, un rendimiento eléctrico. Cada uno te va a dar un 0,9, 0,9, 0,8. Bueno, para sacar el rendimiento total, ¿qué se hace? Se multiplican todos los rendimientos. Bueno, acá es exactamente lo mismo. ¿Sí? Si te dan varios rendimientos y te piden el total, vos tenés que, como acá te dice, ¿no? Para vencer las resistencias pasivas, bueno, ya tenemos entonces el rendimiento ideal, ya tenemos el rendimiento real, y vamos a sacar el rendimiento neto, ¿no? El rendimiento que sería lo que nos está pidiendo. Fíjate que nos queda 0,076. Vale decir que 0,076, ¿sí? El rendimiento total, lo que requiere la máquina, resulta ser eso, ¿no? Es decir que 7,6% es lo que rinde, ¿no? Es decir que, fíjate lo que pierde, ¿sí? Porque acá me está pidiendo eso, en vencer las resistencias, ¿sí? Lo que pierde es mucho. De hecho, una máquina térmica de por sí, por más que sea ideal, fíjate que rinde el 51%, y es cierto, porque ahora ya sabemos, estuvimos viendo, que muchas de las transformaciones, ¿sí? Están hechas en función de una sola, que es la que me entrega trabajo útil. Todas las demás son complementarias, ¿sí? Para ese trabajo útil. Bueno, de máquinas térmicas del ciclo Otto no tengo mucho más para pedirte que una cosa, algo así, ¿sí? O algo que tenga que ver con algún calor y demás, pero que salga justamente de este tipo de análisis. Así que este trabajo práctico es el 8, que está en el TP, por eso lo resolví paso a paso, para que, bueno, para desmitificar un poco, para que no le teman, ¿viste? Así que es simplemente eso, ¿no? Voy a ir al anterior, que es el 7. Vamos a ir así, vamos a dejar el último. El problema 7 también era, vieron que había 8 problemas en esta guía. Acá es un poco el ciclo de Carnot, que lo estuvimos viendo estos días, ¿sí? Acuérdense que el ciclo de Carnot era entre 2 adiabáticas y 2 isotérmicas, ¿sí? Es decir que acá, para sacar la entrada y la salida de calor, por ejemplo, se hace isotérmicamente, ¿no?
Bien. Creo que se cortó, profe. Sí, se le cortó. ¿Qué es lo que piden? ¿Tiene... Hola, ¿me escuchan? Hola. Se le cortó, profe. Ahora sí, Ahora, profe. Bueno, estamos con el 7, les decía, ¿no? Les decía que estamos con el problema 7, lo estaba leyendo, y un poco animarlos también yo soy profesor de práctica, a mí me gustan las prácticas un poco, desmenuzarla desde la comprensión, ir haciendo un desagregado, acá no lo hice, pero a ver cuáles son los datos y cuáles son las incógnitas, ¿no? Bueno, fíjate, nos dan las fuentes, ¿sí? La fuente caliente, que sería cual, la de 300 grados, y la fuente fría, que es la de 20 grados, ¿no? También me da como dato la potencia, ¿sí? Y me está diciendo el tiempo, porque me está diciendo que trabaja por hora, o sea que me está diciendo que es por hora, ¿no? O sea, que me está pidiendo cuánta energía absorbe por hora, ¿no? Yo sé que la potencia que me están dando acá es de 150 watts. Acordate que watt es energía sobre tiempo, o sea, joule sobre segundo, ¿no? Joule sobre segundo. Bueno, nosotros sabemos que el rendimiento de Carnot, vamos a ver que me da de esta manera. ¿Te acordás que era T2 sobre T1? Tengo las temperaturas acá. Pero cuidado, tengo la temperatura en Celsius. Siempre, siempre tenés que pasarla en absolutas, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, profe, se le escucha. Sí, Sí, se profe. Genial, genial. Bien, bien, bien. Bueno, decía recién que las temperaturas tenés que pasarla en absoluta, ¿sí? Vale decir que la temperatura 2, en este caso es la de 20 grados, te va a quedar en grados Kelvin. No les puse grados Kelvin, pero bueno, lo simplifiqué. Te va a quedar 293,15 y la de 300 te queda 573,15. Vale decir que el rendimiento, este es el teórico, ¿no? El rendimiento máximo sería 0,488. Fíjate que es un Carnot, que es lo mejor que te puede pasar, que esto no existe, ¿no? En la realidad, digamos, ¿no? Existe como modelo teórico. Es decir, que este es el rendimiento que tenemos nosotros, ¿no? La potencia, si nosotros no te dan otra posibilidad de trabajar, es decir, que nosotros vamos a trabajar en función de esto, ¿sí? La potencia, ¿qué es igual? Nosotros sabemos que la potencia es trabajo sobre tiempo, ¿no? Está en watt, joule sobre segundo, de ahí te da la pista, ¿no? Potencia es trabajo sobre tiempo. Bueno, fíjate, tenemos entonces el trabajo, ¿sí? Tenemos tiempos, ¿sí? Entonces, acá es media hora, ¿sí? Acá está mal escrito, ¿sí? Pero fíjense en la guía, ¿sí? Es media hora. Por eso acá el tiempo es 3600 dividido 2. Por eso me quedé en silencio. O sea, el tiempo es media hora, ¿no? Entonces, acá es la mitad de una hora en segundos, ¿sí? Y acá tengo la potencia en watt, ¿sí? En joule sobre segundo. Lo puse desprofeso, así, ¿no? De manera tal que me va a quedar esto, ¿no? Me va a quedar expresado, ¿sí? En kilojoule, 270.000 joules, ¿no? Bien, entonces fíjate que yo acá ya tengo el trabajo, con la potencia y el tiempo, ¿sí? Con la potencia y el tiempo, yo ya obtengo, ¿sí? El trabajo, en este caso el trabajo que me entrega esa máquina térmica, ¿no? Fíjate otra cosita que a mí por lo menos como me parece interesante desde dos lugares. Primero te lo voy a decir desde el lugar de profesor. Como profesor, si yo te pido la energía, ¿sí? Que absorbe, recuadrame la energía que absorbe. Si yo te pido el trabajo, recuadrame el trabajo. Acá sacaste, por ejemplo, rendimiento. Es muy común que nos tentemos en poner un recuadro, pero cuando corrijo se me arma un lío porque digo, primero me fijo los resultados y ahí voy a buscar, ¿no? Pero vos decís, bueno, no seas tan cómodo. No pasa nada. Yo, si está escrito, lo corrijo. Pero también cuando yo hago un trabajo, cuando yo hago para presentar una proforma, una memoria técnica de algo, voy resaltando lo que me están pidiendo más particularmente, ¿no? Yo no le puedo dar la misma entidad, esto es casi de forma, ¿no? De presentación de trabajos prácticos. No le puedo dar la misma entidad a un resultado que me lo están demandando a uno previo.
Fíjense eso, porque tenemos la tentación a veces de recuadrar todo. Y recuadramos todo y yo digo, pero ¿por qué recuadra todo si no? El recuadro tiene un significado, ¿sí? En una memoria de cálculo. Bueno, dicho esa recomendación, ¿sí? Vamos a ver ahora cuánta energía absorbe por hora. Bueno, entonces el rendimiento lo tenemos el trabajo, y lo único que tenemos que hacer es despejar el Q1, ¿sí? Porque sabemos que, que una máquina térmica de Carnot era trabajo entregado sobre la energía absorbida en la fuente caliente. Trabajo era Q2 sobre Q1 menos Q2, ¿te acordás? Pero bueno, acá no me piden Q2. Bueno, de esta manera, si yo despejo, perdón, Q1 y dejo acá abajo el rendimiento, me va a quedar, ¿sí?, el trabajo en Joule, o 553,2 kilojoules, que creo que así lo expresé. Ah, no, ahí está, 500 Joule. Ah, lo pasé a kilocalorías. ¿Sí? Lo pasé a kilocalorías. Y a esos kilojoules, ¿sí?, lo divido por 4,186 y me queda en esas calorías. ¿Sí? Vale decir que, fíjense que también los problemas del trabajo práctico de segundo principio, primero que están bastante claramente resueltos, se me ocurre a mí, si tiene alguna duda me pregunta, y son sencillos, ¿sí? Son sencillos. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bien. Vamos al último, que es el más largo, pero tampoco es complejo, simplemente es el más largo, ¿no? Que es el problema, me parece que es el 6, ¿sí? Es el problema 6. Bien, vamos a leerlo bien el problema 6 primero, ¿no? Dice, un gas ideal, diatómico. Diatómico tiene unas características importantes que mira, todo lo que vos necesites para resolver un problema de termodinámica, te lo voy a dejar como fui en el caso del otro parcial. Todos los datos necesarios lo vas a tener. Por ejemplo, que sea diatómico, yo me voy a quedar con eso. Si no, te voy a dar los CB y los CP, ¿sí? Hasta los R te voy a dar. Cosa que me interesa que sepas la mecánica de la resolución y no tanto la memoria, ¿no? Pero bueno, hay cosas que hay que saberlas de memoria. Dice, un gas diatómico recorre un ciclo, ¿sí? Acá se advierte que es un ciclo, ¿no? Que va para acá, que va para acá, que va para acá. Se dilata isotérmicamente, ¿sí? Isotérmicamente se dilata, es decir que arrancó con el 1 acá, esta es una isoterma, uy, me perdió, acá está. Esta es una isoterma, ¿sí? Se dilata isotérmicamente, es decir, se agranda isotérmicamente. Se expande, podríamos decir, ¿no? Hasta duplicar su volumen, o sea que acá No se escucha, profe. estaba un volumen 1. Hola, 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 Ahí hola. volvió. Bien. Estábamos recorriendo el enunciado mientras mirábamos el gráfico. Lo primero que decía que, entonces, para el estado de coordenadas se dilata isotérmicamente, duplicando el volumen, isotérmicamente duplicando el volumen, es decir, estaba acá, se vino acá. No pienses que acá arrancó, si no arrancó acá el sistema de coordenadas, duplica el volumen, si acá es 4, acá es 8, si acá es 3, acá es 6, etc. ¿sí? Después se comprime a presión constante, del 2 al 3, se comprime a presión constante, ¿sí? Hasta su volumen inicial, es decir, que se comprime hasta acá. Finalmente se calienta a volumen constante, ¿no? Es decir, acá estaba a una temperatura de 3, se fue a otra temperatura, ¿sí? A volumen constante hasta alcanzar la presión original. Es decir, que recorrimos el ciclo, ¿sí?, siguiendo la lectura del enunciado, ¿no? Calcule el rendimiento del ciclo. Bueno, acordate, ¿qué era rendimiento? Rendimiento era, en realidad, el rendimiento era el trabajo entregado, ¿sí? Dividido, ¿sí?, la fuente caliente, ¿no? La fuente caliente, ¿no? El calor recibido, podríamos decir, trabajo entregado sobre el calor recibido. Así, a grandes rasgos, ¿sí? Fíjate, ¿dónde voy a tener trabajo?
voy a tener trabajo en la transformación 1-2, voy a tener trabajo. En el 3-1 sería, profe. En la transformación 1-2 voy a tener trabajo. Sí, ¿no? Porque se realiza una Sí, expansión. correcto, muy bien. En la transformación 2-3 voy a tener trabajo. También porque se modifican los volúmenes. También va a ser negativo, pero sí, porque disminuye. En la transformación 3-1 voy a tener trabajo. Ahí te agarré sin perro. No sé, porque viendo lo que estábamos No, viendo antes respecto al no vas a tener trabajo porque el volumen motor o sea, está parecía, trancado el ¿no? pistón, ¿no? Te hicimos todos los pistones ahí para mostrarte el trabajo. Entonces voy a tener trabajo acá nomás, ¿no? En la 1-2. En cambio el calor sí, porque no hay ni una diabática, o sea que calor lo vamos a tener que estudiar un poquito más en detalle en cada una de las transformaciones. Pero bueno, me interesaba que podamos analizar eso rapidito, ¿no? Bien. Vamos a ver entonces el proceso 1-2. Vamos a arrancar por parte, digamos, el proceso 1-2, ¿sí? Y vamos a ver los estados en la 1-2. Bueno, fíjate, ¿no? Acá estoy indicando dónde recibe trabajo, dónde recibe calor, dónde cede calor, ¿sí? Es decir, que para que pueda hacer esto, después fíjate, este esquemita que me llevó por ahí a entenderlo y hacerlo, pero quiero que cualquier cosa, bueno, tenemos clases de consulta, pero que lo vayas viendo, ¿no? Voy a pasar medio rápido para no espoliártelo y que lo vayas haciendo después al problema, junto con el Power, como siempre te digo, para que vayas ejercitándolo. A mí me parece que si te prendés por el 6 y lo sacás, este tema te va a quedar claro, ¿no? Bien, a mí me gusta hacerlo así, yo por eso anoté así, ¿no? Voy a venir en el estado 1 y voy a decir, che, ¿qué tengo en el estado 1, ¿no? Entonces, el estado 1, ¿sí? Se dice que tenemos una presión de 4 atmósferas, ¿sí? Se dice que tengo un volumen de 4 litros, ¿sí? Y una temperatura de 600 grados Kelvin, ¿no? Esto te lo da, fíjate que cuando veas el enunciado que está en la guía vas a encontrar los valores, ¿no? Bien, decimos que la presión 2 no la tenés, en el estado 2 sería este, ¿no? Esta presión no la tenemos, ¿sí? Esta presión no la tenemos. El volumen 2 no lo tenemos, pero acá te dice que es el doble que el volumen 1, o sea que ya pusimos que es 8 litros, ¿sí? Porque si el volumen 1 era 4 litros, el 2 te dice que es el doble, ¿no? Así que, pues sí, esto tenés que deducirlo, pero es de leer, ¿no? Porque te dice que la hidratación isotérmica hasta duplicar el volumen, dice, ¿no? Y el T2 tampoco lo tenemos, pero te dice que es una expansión isotérmica, o sea que la temperatura que estaba acá es la misma que está acá, por eso acá también le pusimos un T1 igual a T2. Es decir que fíjate, de los estados 1 y 2, tenemos la mayoría de los datos, ¿no? Tenemos la presión 1, ¿sí? Insisto, esto después fíjate, tenemos el volumen 1 y tenemos la temperatura 1. Y además podemos encontrar los valores de 2 leyendo, ¿no? Sabiendo que es isoterma y sabiendo que la dilatación duplica el volumen, ¿no? Bueno, de acá nos vamos a aventurar a encontrar el trabajo y el calor, ¿eh? El trabajo 1-2, ¿sí? Y el calor 1-2, ¿sí? Bueno, el trabajo, como siempre decimos, bueno, esto es física, esto es primer principio, ya estuvimos viendo transformación, ¿no? Pero bueno, por las dudas, acá decimos que es P por diferencial de B entre 2 y 1, ¿sí? El signo es por el sentido, ¿sí? Entonces acá, fíjate, esto va a ser igual a N por R por T1, ¿sí? P, en realidad este sería P1, ¿no? NRT1, ¿sí? Y hemos despejado el P, NRT1, ¿sí? B sobre diferencial de B, ¿no? Entonces, nosotros acá si tenemos NRT1 es lo mismo que P por B, ¿eh? NRT es lo mismo que P por B. Resolvemos esto lo explicamos todo cuando vimos primer principio de transformaciones isotérmicas, acordate. B2 sobre B1, ¿sí? Trajimos ahí y sacamos que el trabajo entonces va a ser el trabajo 1-2, es reemplazando los valores, tengo todo, ¿no? Tengo la presión 1, como habrás visto,
que era 8 atmósferas, el volumen 1, que era 4 litros, ¿sí? Si yo reemplazo todos los valores, me va a quedar en atmósfera litro, que si lo paso a kilojoule, me queda 1,12. Si no te da o tenés algún problema, por favor, tenemos una clase de consulta o me avisás en cualquier momento, pero tiene que dar. El proceso, ese sería el proceso isobárico, ese es el proceso 1,2, el isobárico es el 2,3, ¿sí? En este caso, fíjate que los estados, voy a tener estos estados, ¿no? Voy a tener la presión 2, que no sé todavía cuánto es, el volumen 2, que esto lo vimos en el proceso 1,2, ¿sí? Es de 8 litros, y la temperatura 2, 600 K, ¿sí? 600 Kelvin. En el estado 3, ¿sí? Voy a tener una presión 3, que no sé cuánto es, sé que es igual que la presión 2, ¿sí? Y tengo un volumen 3, que es igual a un volumen 1, ¿sí? Que es igual a 4 litros. Y una temperatura 3, que no sé cuánto es, ¿sí? Yo no hice otra gráfica, pero si querés recordamos esta, ¿sí? La podría haber pegado para guiarme, ¿no? Recién trabajé en el 1,2 y ahora estoy haciendo el 2,3, ¿no? El 2,3. Bien, dicho esto, ¿sí? Voy a trabajar en este proceso. El trabajo 2,3, ¿sí? Fíjate que es un trabajo a presión constante, de manera tal que yo puedo hacer esta operación, ¿sí? La presión, tanto presión 2 como presión 3 son iguales, ¿sí? Reemplazando los valores, acá lo hago, ¿no? Me queda esta expresión, ¿sí? Me queda, de esta manera yo saco la presión, fíjate, por la ley de gases ideales, ¿no? A temperatura constante, ¿no? Así que de esta manera yo voy a sacar la presión 2. Tengo la 1, tengo el coeficiente, perdón, tengo el cociente B1 sobre B2, ¿sí? De manera tal que aquí me va a quedar que la presión 2 es igual a 2 atmósferas. Para sacar el trabajo, puedo utilizar esta ecuación, fíjate, ¿sí? Me da 8 atmósfera litros, ¿no? Atmósfera litros. Es una unidad de trabajo, generalmente en termodinámica, ¿sí? Pero si la paso a joule o a kilojoule, como todas las unidades de trabajo las pasé a kilojoule, acá las pasé a kilojoule. Ahora te doy el factor de conversión, más adelante lo anoté. Bueno, el calor, ¿sí? El calor lo voy a sacar, acordate que es un proceso a presión constante, ¿sí? En realidad va a ser N por Cp por la integral diferencial de T, o sea que entre los estados de temperatura, delta T sería, ¿no? Bueno, lo que estoy haciendo acá es reemplazar los valores de temperatura, los valores de temperatura. Sabemos que el Cp en este caso, porque es diatómico, este dato te voy a dar, no te preocupes, ¿sí? Pero igual nosotros, fíjate que en la carpeta, cuando estuvimos dando procesos isocóricos e isobáricos, te daba, ¿no? Las constantes para cuando eran monoatómicos o diatómicos, que son los gases ideales con los cuales vamos a trabajar. En este caso es 7,5 de R, para sacar el T3 que no lo tengo. Bueno, acá tengo la expresión también general de los gases ideales, de esta manera saco el T3 por fijarse bien dónde están cada una de las temperaturas y de los volúmenes, de manera tal que se me hace, por ahí se me resuelve, ¿sí? De una manera sencilla, sabiendo que los volúmenes en un estado son iguales que en el otro. Por ejemplo, en este proceso la presión en 3 va a ser igual que la presión en 2. De esta forma, ¿sí? Si yo reemplazo los valores, ¿sí? Tengo acá en mi cuaderno al lado todos los cálculos de esto, pero no lo quise poner también para que lo vayas haciendo un poco vos, te adelanté todo lo que más podía. Estar en el límite de no invadir lo que vos tenés que hacer y también no dejar soltarte la mano, ¿no? Que por lo menos los resultados y los procedimientos los vayas teniendo, ¿no? Bueno, teniendo la temperatura, 3, y la temperatura 2 ya la teníamos, ¿sí? Que eran 600 K, me parece, ¿sí? Podemos sacar los calores, ¿no? Bueno, acá hace un trabajo más que también lo podemos ver.
La temperatura, el calor, en este caso va a ser 28 atmósferas litros, ¿sí? Y lo podemos pasar a kilojoule, ¿sí? Y me queda 2,84. ¿Sí? Si querés utilizar cualquiera virtual para hacerlo en tu casa, ahí se corta. Hola. Hola. Sí, ¿Me profe, ahí volvió. Un segundo Ah, nomás que se perdón, cortó. perdón. No, le decía que para estudiar podemos utilizar cualquier conversor de internet, ¿sí? Bueno, acá habla un poco del signo, ¿no? Le puse que el calor que se realiza sobre el gas, mientras que el gas cede calor al entorno. O sea que un poco usted, así como vimos la clase pasada de los signos, ¿sí? De quien cede, ¿sí? Y quien recibe calor y trabajo, determina los signos. Y por último, el isocórico, ¿sí? Acordate que el isocórico es cuando subió para arriba, ¿m? Donde discutimos y vimos que el trabajo en este caso era nulo, porque no hay variación de volumen. Si no hay variación de volumen, es como que tenga la mano atada, no puedo pegarte, no puedo entregarte trabajo, ¿no? Es decir, no puedo ejercer ningún movimiento que me genere a mí un desplazamiento. Viste que trabajo es fuerza por desplazamiento, por distancia. Si no puedo hacer eso, el trabajo es cero, ¿no? Bueno, para un diatómico el CB, así como el CP era 7,5, el CB es 5,5 R, ¿sí? En este caso, como es un proceso a volumen constante, el calor 1,3 lo voy a sacar por esta expresión. De igual manera, tengo todos los datos ya de los estados, de manera tal que este calor me va a quedar de esta forma, ¿no? Me va a quedar un calor positivo, 2,3 kilojoules, ¿sí? 2,03, perdón, kilojoules. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer el rendimiento de todo esto, no? Bueno, la suma de los trabajos va a ser con sus signos, ¿sí? El trabajo neto, ¿no? Acá me faltó un signo, ¿sí? Bueno, en realidad lo que hice, no, perdón. Lo que hice, como corté, ve, fíjate, cada uno de los trabajos, por ejemplo, ¿no? El 3,1 es una sumatoria esto, ¿no? El 3,1 te va a quedar 0. Pero el 2,3 tiene un valor negativo y el 1,2 tiene un valor negativo. O sea que acá la suma te va a quedar menos 309 joules. Como te decía recién, te enseño el procedimiento o te muestro el procedimiento y te doy algún resultado para que te oriente. Y lo propio hacemos con el calor, ¿no? El calor suministrado, ¿sí? Ya acá no puse, ¿sí? En realidad puse los calores, la sumatoria de los calores, ¿no? La sumatoria de los calores, ¿sí? Y en este caso me queda esta expresión. Acá me parece que me faltó el 1,2, el 2,3, es 0. Bueno, entonces, ¿qué me quedaría acá? Que el rendimiento va a ser igual al trabajo sobre lo que recibí de calor, ¿sí? Al trabajo de lo que recibí de calor. Es decir, que si dividimos 309 valor absoluto, dividido 3, perdón, si dividimos, acá está en Joule, ¿sí? Es decir, 0, o sea, 0,309, ¿sí? Dividido 3,15 me tiene que dar este valor, ¿sí? O también esto lo puedo pasar a Joule, ¿sí? Me va a quedar 3150. Bueno, en fin. Me debe quedar este valor como resultado del rendimiento final, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Sumo los trabajos y sumo los calores, ¿sí? Sumo los trabajos y sumo los calores. Te queda 0,98, casi 0,098, casi 0,01. Es decir, que aproximadamente el rendimiento, como estaba en la guía, es de un 10%, ¿no? Este sería el problema que te digo que me parece el más complejo de este tema, por lo largo, no porque estamos viendo paso a paso, y tiene mucho que ver con los pasos y los procesos que estuvimos viendo, lo hemos estudiado en el primer principio, ¿no? Son procesos que lo estudiamos en su momento. Así que
si más o menos entendiste y podés leer con cierto criterio y te parece que estudiando puede andar, yo estoy conforme. Lo que sí te recomiendo es que leas el primer principio y el segundo, ¿no? Como te dije desde la primera clase de estas últimas 4. ¿Te escuchó algo? Sí, profe. Sí, sí, se escuchó. Sí, sí. Bueno, esto ya está en el campus, ¿sí? Si querés bajarlo, si no, esperá que te lo junte todo, como sea, o hacer las dos cosas, no pasa nada. Pero cualquier cosa me avisan. El miércoles es la próxima clase, a las 9:30 les va a dar Omar, el ingeniero Duarte, va a hacer el repaso y de lo que ustedes necesiten, de lo que él dio. Y el lunes que viene nos encontraremos a esta hora, y Se volvió cortado, profe, no se lo escucha. repasaremos lo que estuvimos viendo, ¿no? No, le estaba diciendo lo que va a pasar en estos días, ¿no? Que la próxima clase ya la van a tener con Omar para repasar los temas que él dio. Y bueno, le va a tirar todos los secretos de lo que él piensa tomar y lo que él dio. Y yo el lunes le daré los míos, ¿no? En lo que yo pienso tomar, etc. No nos vamos a avanzar nada, profe, aún. Para bien el Y resumen. te dije, no sé si eh, es un problema sencillo, pero que tenés que tenerla clara y repasen mucho, como les decía, primer principio, porque se relaciona. Fíjate que el segundo principio es máquinas térmicas y tenemos que saber en los procesos, tenemos que saber justamente lo que avanzamos antes, ¿no? Pero no tengan miedos, normalmente es sencillo. Cuesta más dar clase que aprobarla, me parece, ¿no? Para que entiendan, etc. Así que nos estamos viendo. No dejen la mayor. Hemos recibido creo que 30 chicos que van a rendir. Así que si alguno todavía ha quedado, está en la duda, no sé si está con las vacunas al día, etc. Con una vacuna ya le hacemos. Sí, profe, a mí me falta mandarle. Bueno, Aldana, por favor, mandá porque pronto ya va a mandar Omar, el ingeniero Duarte va a mandar el listado completo a la facultad, ¿no? Y así que ya con una vacuna ya estás. Bueno, sí se la voy a mandar, profe. Sí tengo las dos Dale, igual. buenísimo. Bueno, que tengan una buena noche y nos estaremos viendo el lunes que viene. Bueno, Buenas profe. noches. Buenas noches, Listo, profe. hasta luego.